Vamos a contar hoy la historia de Jaizurán, una esclava que, como hemos anticipado, terminó encumbrándose. Nos trasladaremos entonces a Bagdad, pero allá por el año 765 después de Cristo, momentos tal vez mejores que este para aquellos ciertamente mejores. Jaizurán había nacido libre en la región de Yemen llamada Jurash. Era hermosa Jaizurán. De acuerdo con la mayoría de las fuentes, llegó a Bagdad como esclava, y esto es raro porque las leyes especificaban que ningún musulmán podía ser sometido jamás a esclavitud por otro musulmán. Según lo dictaminado por el profeta, para esclavizar a una persona, o mejor, para esclavizar a una persona, debían cumplirse dos condiciones. Primero, que fuera infiel, y segundo, que formara parte de un botín de guerra. Yemen había sido uno de los primeros países islamizados. Por lo tanto, Jaizurán era musulmana. Dicen, sin embargo, que un siglo después de la muerte del profeta no se cumplía esa ley con demasiada prolijidad. En cualquier caso, parece que un beduino llevó a esta chica Jaizurán a la Meca y allí la vendió. Si era una esclava, estaba naturalmente sujeta a las leyes del mercado. Y tuvo suerte porque fue a parar al palacio del califa Al-Mansur, que era el padre del heredero Al-Mahdi. Al-Mansur era, me parece a mí, digo, el primero que entró en tiempos de la era cristiana en la Gran Pirámide. Al-Mansur. El tipo entró allí, empezó a sacar piedras y encontró una entrada que es la que se usa actualmente, una entrada muy pequeña, en mitad de una de las caras, muy disimulada, pero la encontró él, y cuando entraron sus hombres, hacía milenios que nadie entraba. Recordemos que en esa época también el Islam ya estaba en España instalado y creando grandes cosas, ¿eh? Así es. La Gran Pirámide no era como es ahora, sino que estaba recubierta de piedra caliza, era más pareja. Ahora son unos escalones que vos la ves y decís, caramba, qué despareja, ¿no? Qué poco cuidado. No, estaba recubierta por piedra caliza, pero esa piedra ya habían empezado a sacarla, pero Al-Mansur empezó a sacarla en cantidades industriales, y la ciudad del Cairo, Al-Kairús, tiene numerosas construcciones realizadas con piedra caliza sacada de la Gran Pirámide. Bueno, no importa. Todavía en esos tiempos no había ni conservacionistas, ni museo egipcio, ni gastones másperos. Bueno, este era Al-Mansur. Pero volvamos a nuestra historia. Esta chica Jaizurán llega a la Meca, la venden, va a parar al palacio del califa, que era Al-Mansur, padre del heredero, que era Al-Mahdi. Cuentan las crónicas que el califa, al ver esta chica, dijo: llévensela a mi hijo Al-Mahdi y dígale, hablaba con alguna dificultad, ¿no? Que es muy buena para tener hijos. Jaizurán pasó entonces al harén del príncipe Al-Mahdi y se transformó en Hawari, una de las tantas concubinas del heredero. Tuvo que luchar también su interna, ¿no?, en el harén, para conseguir ser la más solicitada, porque en verdad se entregaban muchas Hawari al heredero como parte de un botín de conquista. A veces se las ofrecían a un gobernador, a veces se las enviaba como regalo a los que tenían esperanza de mejorar su posición, y bueno, qué sé yo. Por eso había muchas a disposición del príncipe. Esa era la ventaja de ser príncipe, ¿no? Tenías muchas en el harén. Un harén menesteroso es patético. Una persona que considera a las mujeres como algo de lo que uno se puede apropiar es ya detestable. Sí, señor. Pero alguien que además exhibe como trofeos de este poder pocas y no muy agraciadas mujeres es directamente un canalla imperdonable. Así que bueno, en este caso parece que el príncipe tenía un montón de minas y eran todas lindas. Con respecto a Jaizurán, en el harén tuvo suerte porque logró impresionar al heredero Al-Mahdi. Y no solo fue la más visitada, sino la única que finalmente recibió los amores del heredero. Acá dice del heredero y después califa, que es lo mismo, porque califa significa algo así como heredero, claro. En realidad sucesor significa. Lo que quiere decir el comentarista es que al poco tiempo, en el año 775, Al-Mansur murió
y entonces el que era príncipe devino califa. Además de eludir la competencia de las otras muchachas del harén, Jai Surán consiguió que Al-Mahdi designara herederos a los hijos que tuvo con él y excluyera los de la llamada esposa aristocrática, que era su prima, la prima de Al-Mahdi, Raita se llamaba, Raita Heibor, una princesa de ascendencia real. Así que Jai Surán se encumbró de esclava que era y mira dónde quedó, ¿no? Tuvo dos hijos, uno fue Musa al-Hadi y el otro, uno muy conocido de este programa, nada menos que Harún al-Rashid, sí, el de las 1001 noches, Aarón el ortodoxo. Dicen que los refinamientos sensuales de Jai Surán eran extraordinarios. Comparativamente, las princesas reales se veían en desventaja con las mujeres del harén, esto lo doy como un dato, ¿no? Debido a cierta inhibición que casi era obligatoria debido al código moral que la clase gobernante aplicaba a sus esposas. Ese código, desde luego, no era aplicado a las Jawari, y además, entre las Jawari, Jai Surán era la mejor, así que chao. Dice la crónica, el diario Crónica, no, esta crónica, que Jai Surán sabía mucho del placer masculino y sus caprichos. Ay, qué caprichoso que es el hombre. Bien. En el año 785, durante una expedición, el califa Al-Mahdi se agarró una peste y se murió. Disculpen la forma en que se ha dicho, pero se agarró una peste y se murió. Sí. El primogénito, Musa al-Hadi, Musa, el hermano mayor de Harún al-Rashid, se convirtió en califa. Y entonces se produjo una intriga. En vida de su esposo, Jai Surán había concedido, se había metido mucho en política, concedía audiencias, muchas personas importantes se acercaban hasta la puerta de su aposento para tratar de influir en la política. ¿Quién es? No, al revés. ¿Quién es? Soy uno que quiere influir. Pero después de la muerte de Al-Mahdi no cambió Jai Surán, consiguió monopolizando la toma de decisiones, incluso ya sin consultar a su hijo Musa al-Hadi, que había devenido califa. A veces consultaba, eso sí, al segundón, a Harún al-Rashid. Bueno, el nuevo califa naturalmente se molestó un poco. Era una persona insegura, según dicen aquí, ¿no? Y parece que se sintió amenazado por la ambición de su madre y desarrolló unos celos enfermizos hacia su madre y también hacia su hermano especialmente. Entonces dispuso que a cualquier general o funcionario que se acercara a su madre o hermano había que cortarle la cabeza. Además, confinó a su madre, la encerró en el harén para que se perdiera ahí entre las muchachas menos solicitadas. El argumento de Musa al-Hadi contra Jai Surán residía en que ninguna mujer debía intervenir en la vida pública. Esa era la idea que tenían los de la clase dirigente. Entre otras medidas, Musa al-Hadi pensó en deshacerse de su hermano menor, pero no tuvo tiempo. No tuvo tiempo, se le pasó. Porque su mamá, que amaba mucho al poder y sufría mucho por verse relegada al harén, decidió recurrir al asesinato y planeó la muerte de su hijo, Musa al-Hadi. Bueno, las explicaciones del método para asesinar a Musa al-Hadi varían. Algunos cuentan que Jai Surán ordenó a las Jawari de su hijo que entraran sigilosamente en la habitación donde estaba polillando la siesta. Una de ellas se llamaba Vincent y era aficionada al sonido. Y se fuera corriendo. No, y lo asfixiara con almohadones. Parece que las muchachas dispusieron los almohadones de un modo juguetón,
de un modo falsamente juguetón. Y luego se sentaron encima de la cabeza del califa, también de un modo falsamente juguetón. Y así murió el califa. Frotándose las manos. En el año 786, después de un solo año de gobierno, en realidad. Algunos más serios dicen que Musa al-Hadi había intentado matar a su madre primero. Le había enviado un plato exquisito, pero envenenado. Kaisurán se lo dio a comer a su perro, que murió al instante. Entonces Kaisurán conjeturó inmediatamente que aquella comida estaba envenenada. Ese poder de conjetura era el que le daba éxito político. Tras la muerte, Harún al-Rashid se convirtió en califa de Bagdad. Naturalmente, después de la muerte de su hermano, ¿no? Su madre participó activamente en aquel reinado, salió del harén, se comportó como una princesa de sangre real y murió en el año 795 rodeada de sus familiares. Cuando murió Harún al-Rashid, aquel que se disfrazaba e iba a las tabernas a ver qué opinaba la gente de él, cosa que algunos deberían hacer, el califa de las 1001 noches. Vamos. Harún al-Rashid. Cuando murió la madre, violó todo protocolo y descalzo acompañó a quienes transportaban el cuerpo a través del barro hasta el cementerio. Y allí, cosa inaudita para un califa, bajó a la tumba para rendir un último homenaje. Y dicen que fue la única vez que el gran Harún al-Rashid lloró. Y aquí termina la historia de Kaisurán, la mamá de Harún al-Rashid. Me gustó mucho y no sé a quién quiere dedicarle. Yo creo que podemos esta historia tan llena de intriga. Sí, ciertamente. Podemos aprovechar esta situación que nos da la contemporaneidad de algunos hechos, ya que Kaisurán había nacido en Yemen, al pueblo yemenita, que después de 30 años está dando una alegría, al pueblo egipcio, que le está por dar un disgusto a Mubarak, es decir, que se está por dar una alegría, a todos los pueblos del Islam que luchan por su liberación, y a las mujeres también, no que luchan por su liberación, sino que saben cómo atender tanto a sus amantes como a sus hijos sin andar haciendo demasiado aspamento por eso. Pero sobre todo, creo que debemos recordar a Harún al-Rashid por el homenaje a su madre, por lo bien que supo atender a las amantes después de las cosas que le pasaron en su momento. A Sherazade, que además de estar buena sabía contar cuentos, lo cual no está mal para una cuentos entre los que figuraban historias de Harún al-Rashid. Y finalmente digo a todas aquellas personas que estando en el gobierno no se confunden con los oropeles de un palacio y se dedican a atender a su pueblo, que es esa la tarea de un gobernante. Caso contrario, da lo mismo que estar en un palacio, porque toda su vida no va a ser más que otra cosa que un conventillo andrajoso, digámoslo así. Y el conventillo es la milonga que ha elegido el discotecario, que al contarle yo esta historia de intrigas y de familiares, dijo, pero esa familia era un conventillo. Sí. Dijo, y me quedó mirando así, lo dijo. moviendo la cabeza y cada vez más contento consigo mismo. Pero era lo único que tenía. El único dijo que tendría era ese y se lo dio. Debe ser así. Es posible también. Sí. Es posible. El caso es que vamos a escuchar a Edmundo Rivero cantar esta clásica milonga que se llama El Conventillo. Adelante.